a continuación de esta, pues se puede hilvanar muy bien, es la relación que hay entre la ley y la Constitución, o qué dependencia hay entre una y otra. Uy, esa es una pregunta preciosa, porque es muy fácil de responder y casi nadie la sabe ni responde. Yo puedo decirla en una sola frase, nada más. La ley es aquella norma obligatoria donde el derecho de todos prevalece sobre el derecho de uno. Todos pueden contra uno. Constitución. Aquella norma donde el derecho de uno prevalece contra todos. Exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la Constitución no tiene contenido material. No tiene democracia material. La Constitución es la regla fundamental, la ley de leyes formales, nada más. Si no tiene más que eso, quiere decir que la inculcación, la violación o la infracción de un solo sujeto, una sola persona, en un país de 200 millones o 300 millones de habitantes, tiene amparo en la Constitución. Ejemplo, Estados Unidos. Pues ahí lo tenéis. Antonio, don Antonio, recordando además el ejemplo que ha puesto en la primera pregunta, nos viene al pelo recordar que ese ha sido el suceso y que mucha gente no ha comprendido cómo un juez de primera instancia en Estados Unidos puede declarar la no aplicación de una ley por violar la Constitución, cosa inimaginable en Europa y que no se comprende al existir un tribunal constitucional, lo que es la diferencia entre el control difuso americano, que cualquier juez puede no aplicar una ley que viole la Constitución, y el control concentrado, que es el europeo, en el que tiene que impugnarse una ley por ser inconstitucional y recaer esa demanda en un tribunal. Qué gran diferencia y qué grandeza existe, sobre todo por el gran juez Marshall, que introduce esta doctrina. Sí, antes de Marshall ya observó, mucho antes, Tocqueville, en su viaje a Estados Unidos en el año 1831-32, estando Andrew Jackson de presidente, dijo, no, en su obra tan maravillosa, La democracia en América, lo que le sorprende, extraña y admira sobre todo es lo que acaba de decir, que un simple juez de primera instancia, como ha sucedido ahora, el juez federal primero, que ha suspendido una orden presidencial de todo Estados Unidos, un juez de primera instancia lo paraliza, suspende. Eso es posible porque, como ha dicho este juez, precisamente, ha repetido casi al pie de la letra lo que dijo John Adams cuando una señora le preguntó qué estaban haciendo cuando preparaban la república. Dijo, señora, una república de las leyes. Esto ha dicho casi literalmente ahora el juez federal que ha suspendido la orden de Donald Trump, diciendo en su argumentación, en Estados Unidos las leyes obligan desde el último ciudadano al presidente de la república y las leyes tienen que obedecerlas. Y esa ley exigía al presidente de la república, para que su precepto fuera válido, en virtud de la Constitución americana, exigía que fuera, primero, no de general a todo el mundo, y segundo, razones de urgencia, que no ha dado. Por tanto, está obligado a cumplirlo, como antes he dicho. Y eso es una verdadera maravilla. No tiene nada que ver ni con las garantías constitucionales de Europa, que no tienen ninguna. Eso es el único país del mundo. Creo que en Israel también, pero no estoy muy seguro. Creo que sí. El único país del mundo es Estados Unidos, donde el juez de primera instancia puede suspender no solo una orden presidencial, que al fin y al cabo es derecho administrativo. No. Es que puede suspender también una ley dictada, aprobada por mayoría absoluta, por la Cámara de Representantes y por el Senado. Pues un juez de primera instancia puede también suspenderla, por estimar que está contra la Constitución. Eso es recurrible, como estamos viendo ahora con lo de Trump, que un tribunal de apelación que está en San Francisco está examinando y acaba de condenar también, de aprobar, ratificar la primera suspensión. Y ha dicho también suspendido.
Entonces ahora, después de unos trámites, está casi seguro abierto el camino que llegará a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema, que es el equivalente de un tribunal, hay una sección constitucional que examina sin ninguna jurisdicción distinta. Dentro de la Corte Suprema, lo que es aquí el Tribunal Supremo en España, existe, igual que aquí hay lo penal, lo civil, lo administrativo, lo social, pues hay uno que sería lo constitucional en Estados Unidos, y ese es quien resolverá el conflicto. Pero ya me adelanté al principio diciendo que Donald Trump es muy listo, sabe que este asunto está suspendido y antes, ahora mañana mismo puede editar otra inmediatamente correcta, que la otra lo suspende y que está en vigor esta. Así que esta es la explicación más sencilla y más memorable de lo que implica el enorme avance moral, jurídico y político que produjo en el mundo la Constitución de los Estados Unidos de América, que sigue siendo ejemplar. Y una de las razones por las que dura tanto es porque allí no se reforma, como aquí. Allí se enmienda. ¿Qué diferencia hay? Son palabras de ninguna manera. Para que haya una reforma, como en Europa, hace falta una nueva fuerza constituyente. Como ahora Merkel, que ha reformado con la unanimidad de los partidos españoles, como un estado de partido, que trabajo cuesta obedecen a Merkel y en un minuto reforman un artículo, el 135 creo que es, de la Constitución española. Allí no, porque allí hay enmienda, y la enmienda utiliza la misma fuerza constituyente original, es decir, algo que ni siquiera los estadounidenses aún no han definido, que es la libertad política colectiva, que la tuvieron los constituyentes de Estados Unidos porque ganaron una guerra civil de voluntarios. Figuraros qué tipo de libertad colectiva los vencedores voluntarios de una guerra, de una guerra contra el Reino Unido para obtener su independencia. Y esa enmienda trae su fuerza de ese momento, y lo dice la propia Constitución. Nada de reforma, enmienda. Por eso no cambia la Constitución americana. No lo necesita. La fuerza constituyente es la misma que la original. Muy bien, don Antonio, pues entrando